Hola, tengo 65 años y vivo en Tijuana. Hace 10 meses toqué la puerta de mi propio hijo en San Diego cargando tamales que preparé con amor en la madrugada, y mi nuera me cerró la puerta en la cara diciéndome que yo no era parte de su familia. Durante meses me humilló, me alejó de mis nietos, me hizo sentir invisible y sin valor. Pero lo que ella no sabía es que mientras me rechazaba, yo acababa de heredar 3 restaurantes tradicionales en Guadalajara y propiedades millonarias de un tío que falleció. Y descubrí algo peor, ella lo sabía todo, intentó robar mi herencia con documentos falsos mientras me trataba como basura. Hoy estoy aquí porque aprendí que nuestro valor no depende de quien nos acepta, sino de quién somos. Si alguna vez te han hecho sentir invisible, esta historia es para ti. Deja tu comentario, dale like y suscríbete, porque juntas somos más fuertes. ¿Lista para saber cómo una abuela humillada se convirtió en dueña de su propio destino? Me llamo Rosa María González. Tengo 65 años y vivo en Tijuana, México, a solo minutos de la frontera con Estados Unidos. Durante toda mi vida he sido una mujer sencilla, trabajadora, de esas que ponen a la familia por encima de todo. Mis manos están marcadas por años de trabajo, de amasar tortillas desde la madrugada, de lavar ropa a mano cuando no había dinero para la lavadora, de cuidar a mis hijos cuando estaban enfermos sin importar cuántas noches perdiera sin dormir. Pero hoy, sentada en mi pequeña cocina mientras el aroma del café recién hecho llena el aire, necesito contarles una historia que cambió mi vida para siempre. Una historia de traición, de dolor, pero también de justicia y redención. ¿Alguna vez han sentido que no valen nada? ¿Que todo lo que hicieron durante años fue en vano? Yo sí. Y lo que voy a contarles es cómo descubrí que mi propio valor no dependía de lo que otros pensaran de mí. Todo comenzó hace 11 meses, en un día que parecía normal. Era un sábado de enero, y yo había pasado toda la noche del viernes preparando tamales. No cualquier tamal, sino los tamales especiales que mi madre me enseñó a hacer cuando yo tenía apenas 15 años. La receta lleva horas de preparación, primero remojar el maíz, luego molerlo hasta conseguir la consistencia perfecta de la masa, preparar el guisado con carne de puerco en salsa roja con chiles especiales que compro en el mercado central de Tijuana. Mis dedos conocen cada paso de memoria, cada movimiento es una oración silenciosa de amor hacia mi familia. Esa mañana me levanté antes del amanecer, cuando las calles de Tijuana todavía estaban en silencio y solo se escuchaban los primeros pájaros cantando. Empaqué 3 docenas de tamales en una bolsa térmica, junto con un frasco de salsa verde casera y otro de arroz con leche, el postre favorito de mi hijo Miguel desde que era niño. Me arreglé con cuidado, poniéndome mi mejor blusa, la azul con flores bordadas que compré en Guadalajara hace 2 años. Quería verme presentable para visitar a mi familia en San Diego. El viaje en autobús hasta la frontera siempre me pone nerviosa. La línea para cruzar a veces toma horas, y ese día no fue la excepción. Pero yo iba feliz, emocionada de ver a mi hijo y a mis 2 nietos, Daniela de 8 años y Juanito de 5. Hace 3 años que Miguel se mudó a San Diego cuando consiguió un buen trabajo en una compañía de construcción. Se casó con una mujer americana, Jennifer, que yo intenté aceptar con todo mi corazón aunque nunca habláramos el mismo idioma, ni literal ni figuradamente. Cuando finalmente llegué a la casa de Miguel en San Diego, eran casi las 11 de la mañana. Es una casa bonita en un barrio tranquilo, con jardín al frente y una palmera que da sombra a la entrada. Recuerdo que mis manos temblaban un poco mientras tocaba el timbre, no de frío sino de emoción. Llevaba meses sin ver a mis nietos, solo hablábamos por teléfono de vez en cuando, y cada conversación me dejaba con el corazón lleno de amor y también de nostalgia. La puerta se abrió, pero no fue Miguel quien apareció. Era Jennifer, mi nuera. Llevaba puesta ropa de ejercicio elegante, de esas marcas caras que yo solo veo en los aparadores de las tiendas. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado en una cola de caballo, y tenía esa expresión que yo había aprendido a reconocer, una mezcla de molestia y desprecio. Antes de que yo pudiera siquiera saludar, ella cruzó los brazos bloqueando la entrada. «¿Qué haces aquí, Rosa?», me preguntó en un español que sonaba más como una acusación que como una pregunta. Su tono era frío, cortante como un cuchillo. Yo levanté la bolsa con los tamales, sonriendo a pesar de sentir que algo estaba muy mal. «Vine a ver a Miguel y a los niños», le dije. «Les traje tamales recién hechos, de los que les gustan». Pero ella no se movió. Su rostro se endureció aún más, y entonces dijo las palabras que quedarían grabadas en mi corazón como una cicatriz que nunca sana completamente. «No eres bienvenida aquí».
Ya no formas parte de esta familia. El mundo se detuvo en ese momento. Sentí como si alguien me hubiera vaciado de aire, como si mis pulmones se negaran a funcionar. ¿Qué? Fue todo lo que pude decir, mi voz apenas un susurro. Jennifer miró la bolsa de comida como si fuera basura, con asco en sus ojos. Escuché bien. Miguel y yo decidimos que es mejor así. Los niños no necesitan tu influencia. Estamos construyendo una vida aquí, una vida americana, y tú solo representas el pasado que queremos dejar atrás. Intenté mirar detrás de ella, buscando a Miguel, esperando que apareciera y me dijera que todo era una broma cruel, que su esposa estaba equivocada. Pero la casa estaba en silencio. Por favor, le dije, sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos, solo déjame ver a mis nietos. Vine desde muy lejos. No me iré, solo quiero abrazarlos. Pero Jennifer dio un paso atrás y comenzó a cerrar la puerta. Vete, Rosa. Y no vuelvas sin que te invitemos. La puerta se cerró con un golpe tan fuerte que hizo temblar las ventanas. Yo me quedé ahí parada en el porche, sosteniendo esa bolsa de tamales que había preparado con tanto amor, sintiendo como las lágrimas finalmente rodaban por mis mejillas. Las casas vecinas me miraban con sus ventanas como ojos indiferentes. El sol de California brillaba alegre, completamente ajeno a mi dolor. Y yo, Rosa María González, una mujer que había dedicado toda su vida a su familia, me sentí más sola y rechazada que nunca en mis 65 años de vida. Los días siguientes fueron los más oscuros que he vivido. Regresé a Tijuana en el autobús, todavía cargando esa bolsa de tamales que ya nadie iba a comer. Durante todo el camino de regreso, las palabras de Jennifer resonaban en mi cabeza como un disco rayado: no formas parte de esta familia. ¿Cómo es posible que una madre deje de formar parte de la familia de su propio hijo? ¿Qué había hecho yo para merecer tal rechazo? Llegué a mi pequeña casa en el barrio de Zona Norte cuando ya había oscurecido. Es una casa humilde, solo 2 habitaciones y una cocina pequeña, pero siempre ha sido mi refugio. Las paredes están decoradas con fotos de Miguel desde que era bebé, fotos de sus cumpleaños, de su graduación, de su boda. En cada rincón hay un pedazo de mi vida, de mi historia. Esa noche, mientras miraba esas fotografías, me pregunté si todos esos años habían significado algo. No pude dormir. Me quedé sentada en la cocina hasta que el sol comenzó a salir, tomando café tras café, intentando encontrarle sentido a lo que había pasado. ¿Había sido mala madre? ¿Había cometido algún error tan grave que justificara ese trato? Repasé cada conversación, cada visita, cada llamada telefónica, buscando pistas de lo que había hecho mal. Pero no encontraba nada. Siempre había sido respetuosa con Jennifer, siempre intenté no meterme en su matrimonio, siempre llevaba regalos para los niños y comida para toda la familia. Las semanas pasaron lentas y dolorosas. Intenté llamar a Miguel varias veces, pero nunca contestaba. Le mandaba mensajes de texto preguntándole qué había pasado, rogándole que me explicara. Nada. Era como si mi hijo se hubiera convertido en un fantasma. Las únicas respuestas que recibía eran de Jennifer, mensajes fríos y cortantes: Miguel está ocupado. No insistas. Ya te dijimos que necesitamos espacio. ¿Espacio? ¿Qué clase de espacio necesita un hijo de su propia madre? Yo no estaba pidiendo mucho, solo quería saber que estaban bien, escuchar las voces de mis nietos, sentir que todavía importaba para alguien. Pero el silencio era ensordecedor. Mis amigas del barrio notaron mi tristeza. Doña Carmen, mi vecina de al lado que vende flores en el mercado, me preguntaba constantemente qué me pasaba. Pero yo no podía hablar de ello sin romperme en llanto. Un día de febrero intenté una estrategia diferente. Decidí llamar directamente al celular de Daniela, mi nieta mayor. Jennifer me había dado el número hacía meses para emergencias. Si ellos no querían hablar conmigo, tal vez al menos podría escuchar la voz de mi nieta. Marqué el número con manos temblorosas. El teléfono sonó 2 veces antes de que alguien contestara. Era Jennifer. Rosa, los niños están ocupados con sus actividades. No puedes llamar así sin avisar. Intenté explicarle que solo quería saber cómo estaban, que extrañaba sus voces. Pero ella interrumpió: están mejor sin tantas distracciones. Necesitan enfocarse en su educación, en su futuro. Aquí en Estados Unidos las cosas son diferentes.
Esas palabras me cortaron más profundo que un cuchillo. ¿Distracción? ¿Yo era una distracción para mis propios nietos? Mi amor, mi historia, mis tradiciones eran algo de lo que ellos necesitaban enfocarse lejos. Colgué el teléfono y lloré durante horas. Me sentía invisible, como si mi existencia no tuviera valor, como si todo lo que yo representaba fuera algo vergonzoso que debía esconderse. En marzo descubrí algo que me destrozó aún más. Mi comadre Lupita, quien tiene familia en San Diego, me llamó con noticias. Había visto fotos en Facebook de la fiesta de cumpleaños de Juanito, mi nieto menor. Era una celebración grande, con muchos globos, un castillo inflable, docenas de niños. Toda la familia estaba ahí, los hermanos de Jennifer, sus padres, primos, amigos. Lupita me mandó las fotos. Y ahí estaba yo, ausente, borrada de ese momento importante en la vida de mi nieto. Nadie me había invitado. Nadie siquiera me avisó. Mientras mi nieto soplaba las velas de su pastel, yo estaba aquí en Tijuana sin saber nada, creyendo que tal vez en su cumpleaños ellos recordarían que yo existía. Pero no. Fui completamente excluida, como si nunca hubiera existido. Las fotos mostraban a Miguel sonriendo, cargando a Juanito, cortando el pastel. Se veía feliz, completo, sin necesitarme para nada. Esa noche toqué fondo. Me senté en mi pequeño patio trasero, donde tengo macetas con geranios y hierbabuena, y me pregunté si valía la pena seguir intentando. ¿Para qué? Si mi propio hijo no me quería en su vida, si mis nietos estaban siendo criados para olvidarme, ¿qué sentido tenía todo? La luna brillaba sobre Tijuana, las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, y yo me sentía más pequeña que nunca, insignificante, fácil de desechar. Pero algo dentro de mí, algo pequeño pero persistente, se negaba a rendirse completamente. Era como una llama que se negaba a apagarse por completo, aunque el viento soplara fuerte. Todavía no sabía qué significaba esa llama, ni a dónde me llevaría. Solo sabía que, a pesar del dolor insoportable, a pesar de sentirme rechazada y humillada, había una parte de mí que susurraba: esto no termina aquí. Tiene que haber una razón. Tiene que haber algo más. Y esa pequeña voz, aunque débil, me mantuvo respirando, me mantuvo viva, me mantuvo esperando un milagro que ni siquiera sabía que estaba por llegar. Abril llegó con sus lluvias y con él una sensación de resignación que yo no quería aceptar pero que se instaló en mi pecho como una piedra. Había dejado de llamar a Miguel después de que Jennifer amenazó con bloquear mi número. Había dejado de mandar mensajes después de que todos quedaban sin respuesta. Me había convertido en una sombra de mí misma, una mujer que iba al mercado, cocinaba para nadie, veía telenovelas sin prestar atención, y se dormía llorando la mayoría de las noches. Doña Carmen, mi vecina, se preocupaba cada vez más por mí. Una tarde de principios de abril, cuando yo regresaba del mercado con apenas una bolsa de verduras porque ya no tenía hambre para nada, ella me detuvo en la puerta. Rosa, necesitas salir de tu casa. Venir conmigo al grupo de oración de los miércoles. No puedes seguir así, mijita. Te estás consumiendo. Yo le agradecí pero rechacé la invitación. ¿Cómo podía ir a rezar cuando sentía que ni Dios me escuchaba? Pero doña Carmen es persistente. A la semana siguiente apareció en mi puerta con un plato de pozole humeante y no aceptó un no por respuesta. ¿Te quedas a comer conmigo o yo me quedo aquí hasta que lo hagas? Me hizo sentarme en su cocina, que huele siempre a canela y a amor de abuela, y mientras comíamos, ella me habló de su propia historia. Me contó que hace 20 años su hija también la había alejado de sus nietos, manipulada por un marido celoso y controlador. Pero la verdad siempre sale a la luz, Rosa. Siempre. Lo que está oculto en la oscuridad eventualmente encuentra la luz. Sus palabras me dieron un poquito de esperanza, pero todavía me sentía perdida. ¿Qué verdad podía salir a la luz si yo ni siquiera sabía que había hecho mal? Sin embargo, algo cambió esa tarde. Doña Carmen me convenció de acompañarla al mercado central al día siguiente. Necesitas moverte, distraerte. La tristeza se alimenta del encierro. En el mercado, entre los puestos de flores y verduras, entre el olor a cilantro fresco y tortillas recién hechas, me encontré con Marisol, una prima lejana que no veía desde hacía años. Ella vive en San Diego y había venido a Tijuana a visitar a su madre. Nos pusimos a platicar, y cuando le conté brevemente lo que había pasado con Miguel, su expresión cambió. Se puso seria, casi preocupada.
Rosa, ¿tu familia tiene propiedades en Guadalajara?, me preguntó. Yo me quedé confundida. Pues, mi papá era de allá, pero hace años que murió. ¿Por qué? Marisol bajó la voz. Porque hace unos meses escuché a alguien preguntando por ti en un grupo de Facebook de genealogía familiar. Una mujer americana, casada con un mexicano, buscando información sobre la familia González de Guadalajara. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Una mujer americana? Marisol asintió. No estoy segura, pero creo que era tu nuera. Estaba haciendo muchas preguntas sobre herencias, sobre quién estaba vivo todavía de esa generación, sobre propiedades. No le di mucha importancia en ese momento, pensé que era solo curiosidad de Jennifer por conocer la historia familiar. Pero algo pequeño, una intuición, comenzó a formarse en mi mente. Esa noche no pude dormir pensando en la conversación. ¿Por qué Jennifer estaría investigando sobre mi familia en Guadalajara? Yo nunca le había hablado mucho de mis raíces porque ella nunca mostró interés. Mi padre había muerto cuando yo tenía 25 años, y siempre supe que tenía un hermano que se quedó en Guadalajara, pero perdimos contacto hace décadas. ¿Podría haber algo que yo no sabía? Mayo trajo consigo un calor sofocante y también más piezas del rompecabezas. Lupita, mi comadre, me llamó con información extraña. Su cuñada, que trabaja en una oficina de bienes raíces en San Diego, había escuchado a Jennifer preguntando por el valor de restaurantes en Guadalajara, específicamente en el centro histórico. ¿Tu familia tiene restaurantes allá?, me preguntó Lupita. Yo no tenía idea. No que yo sepa. Mi papá trabajaba en una fábrica, no tenía restaurantes. Pero la semilla de sospecha comenzó a crecer. Decidí hacer algo que nunca había hecho, investigar mi propia historia familiar. Fui a la Biblioteca Pública de Tijuana y pedí ayuda para buscar información en Internet. Una bibliotecaria joven y amable me enseñó a usar la computadora. Busqué el nombre de mi padre, Roberto González Mendoza. Busqué a su hermano, mi tío Esteban, que se había quedado en Guadalajara. Y entonces encontré algo que me dejó sin aliento. Una nota necrológica de hace 8 meses. Mi tío Esteban había fallecido en octubre del año pasado. La nota mencionaba que dejaba un patrimonio considerable, 3 restaurantes tradicionales en el centro histórico de Guadalajara, establecimientos que existían desde los años 60. Y lo más impactante, mencionaba que dejaba herederos, pero no especificaba quiénes. Mis manos temblaban mientras leía y releía esa información. ¿Podría ser que yo fuera una de las herederas? ¿Era por eso que Jennifer me había alejado tan brutalmente? Las piezas comenzaron a encajar de una manera horrible y clara. Su repentino rechazo, su investigación sobre mi familia, sus preguntas sobre propiedades en Guadalajara. Todo apuntaba a una conclusión devastadora: mi nuera sabía algo que yo no sabía, y había decidido alejarme para quedarse con algo que me pertenecía. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme ahí mismo en la biblioteca. La bibliotecaria me trajo un vaso de agua, preocupada por mi palidez. ¿Está bien, señora? Yo asentí, aunque no estaba bien. Nada estaba bien. Pero por primera vez en meses, sentía algo además de tristeza, sentía furia, indignación, y una determinación que no sabía que todavía vivía dentro de mí. Si mi sospecha era correcta, si Jennifer me había alejado de mi familia por dinero, por herencia, entonces no iba a quedarme callada. Necesitaba saber la verdad, y necesitaba reclamar lo que era mío, no por avaricia, sino por justicia. Junio llegó con un calor abrasador que hacía temblar el aire sobre el pavimento de Tijuana. Yo había pasado las últimas semanas intentando encontrar información sobre la herencia de mi tío Esteban, pero no sabía ni por dónde empezar. ¿A quién podía preguntarle? ¿Cómo podía averiguar si realmente era heredera de algo que ni siquiera sabía que existía? Mi inexperiencia en estos asuntos legales me hacía sentir perdida, como navegando en aguas desconocidas sin brújula ni mapa. Doña Carmen me había sugerido que fuera al consulado mexicano o que buscara un abogado, pero yo no tenía dinero para esas cosas. Todo mi ingreso venía de mi pensión pequeña y de los trabajos ocasionales que hacía cosiendo ropa para las vecinas. ¿Cómo iba a pagar un abogado? Además, todavía no estaba completamente segura de que hubiera algo que reclamar. Tal vez estaba imaginando cosas, tal vez Jennifer simplemente no me quería cerca y no había ninguna conspiración detrás. Pero el destino, o la providencia, o como quieran llamarle, tenía otros planes.
Era un martes por la tarde, yo estaba regando mis plantas en el patio cuando sonó mi teléfono celular. No reconocí el número, tenía un código de área que no era local. Generalmente no contesto llamadas de números desconocidos porque pueden ser estafas, pero algo me hizo contestar ese día. Bueno, dije con cautela. Una voz masculina, profesional y amable, respondió del otro lado. ¿Hablo con la señora Rosa María González Mendoza? Mi corazón dio un vuelco. Nadie me llamaba por mi nombre completo. Sí, soy yo. ¿Quién habla? El hombre se aclaró la garganta. Buenos días, señora González. Mi nombre es licenciado Fernando Ruiz, soy abogado del despacho Ruiz y Asociados en Guadalajara. La estoy buscando hace meses. ¿Tiene unos minutos para hablar sobre un asunto importante? Mis piernas se pusieron débiles. Me senté en la silla de plástico del patio, sintiendo que el mundo comenzaba a girar. Sí, puedo hablar. ¿De qué se trata? El licenciado Ruiz me explicó que era el abogado encargado de administrar el patrimonio de mi tío Esteban González Mendoza, quien había fallecido en octubre del año pasado. Su tío dejó un testamento claro, señora González. Usted es una de las principales herederas de su patrimonio, junto con otros 2 primos lejanos. Hemos estado intentando localizarla desde enero, pero la dirección que teníamos en los archivos estaba desactualizada. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. ¿Heredará? ¿De qué? El abogado respiró profundo. De 3 restaurantes en el centro histórico de Guadalajara. Son negocios prósperos que han operado durante más de 60 años. También hay 2 propiedades comerciales adicionales y una casa pequeña en la costa de Jalisco. Su tío fue un hombre muy trabajador y exitoso, señora González. Y específicamente la mencionó a usted en su testamento como heredera principal porque, según sus palabras, usted era la única sobrina que visitó su hermano Roberto en sus últimos días. No podía respirar. El mundo entero pareció detenerse en ese momento. Los restaurantes eran reales. La herencia era real. Y yo era heredera. Después de meses de humillación, de sentirme inútil y desechable, de creer que no valía nada, resulta que mi tío, un hombre al que apenas recordaba, había pensado en mí, me había incluido en su legado. Licenciado, dije con voz temblorosa, ¿cómo me encontró? El abogado explicó que finalmente localizaron mi dirección actual a través de registros civiles y del consulado mexicano. Pero señora González, hay algo más que necesita saber. Alguien más intentó reclamar su herencia antes de que pudiéramos localizarla. Mi sangre se heló. ¿Quién? El licenciado pausó, como si estuviera eligiendo sus palabras cuidadosamente. Una mujer que decía ser su representante legal. Presentó documentos que después descubrimos eran falsificados. Decía ser su nuera y tener poder legal para actuar en su nombre. Cuando investigamos más, descubrimos muchas inconsistencias. Por eso era tan urgente encontrarla a usted directamente. Jennifer. Era Jennifer. Todo encajaba perfectamente ahora, como un rompecabezas macabro que finalmente revelaba su imagen completa. Por eso me había alejado tan brutalmente. Por eso había investigado mi familia. Por eso me había aislado de Miguel y de mis nietos. Ella sabía de la herencia antes que yo, había intentado quedarse con todo, y yo era el único obstáculo en su camino. El único detalle incómodo que necesitaba eliminar. Señora González, ¿está ahí?, preguntó el licenciado, preocupado por mi silencio. Sí, estoy aquí, respondí, limpiándome las lágrimas. Licenciado Ruiz, necesito contarle algo. Y entonces le conté todo. Le conté sobre la puerta cerrada en mi cara, sobre los meses de silencio, sobre cómo había sido borrada de la vida de mi hijo y mis nietos. Le conté sobre las sospechas que había comenzado a tener, sobre la investigación de Jennifer en grupos de genealogía, sobre sus preguntas sobre propiedades en Guadalajara. El abogado escuchó en silencio y después suspiró profundamente. Señora González, me temo que lo que me cuenta confirma nuestras sospechas. Su nuera ha estado tratando de manipular esta situación desde que descubrió la herencia, probablemente a través de investigaciones genealógicas en Internet. Lo que intentó hacer es ilegal, por supuesto. Falsificar documentos para reclamar una herencia es un delito grave. Me sentí mareada,
abrumada por la magnitud de la traición. Mi propia familia, la esposa de mi hijo, había tratado de robarme, de borrarme, de quedarse con algo que no le pertenecía. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, sintiendo una mezcla de furia y dolor. El licenciado Ruiz fue claro y directo. Primero, necesitamos que venga a Guadalajara para firmar los documentos legales y tomar posesión formal de su herencia. Segundo, necesito que prepare toda la evidencia que tenga de cómo su nuera la ha tratado, cualquier mensaje, cualquier testigo que pueda confirmar su historia. Y tercero, señora González, necesito que sepa que lo que le pertenece es suyo por derecho, y nosotros vamos a asegurarnos de que nadie se lo quite. Sus palabras fueron como un bálsamo en mi alma herida. Por primera vez en meses, sentí que alguien me estaba defendiendo, que alguien estaba de mi lado, que yo importaba. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y preparativos. El licenciado Ruiz me envió dinero para el viaje a Guadalajara y me programó una cita para finales de junio. Yo, que apenas había salido de Tijuana en los últimos años, ahora tenía que viajar sola a una ciudad que no conocía, para reclamar una herencia que todavía me parecía un sueño. Pero más que miedo, sentía determinación. Después de todo lo que había sufrido, después de haber sido tratada como basura por mi propia familia, finalmente tenía la oportunidad de recuperar mi dignidad. Doña Carmen estaba emocionadísima cuando le conté todo. ¿Ves, Rosa? Te dije que la verdad siempre sale a la luz. Dios no abandona a sus hijos. Me ayudó a empacar mi maleta pequeña, insistiendo en que llevara mi mejor ropa y que me arreglara bien para las reuniones con el abogado. Vas como dueña, mijita, no como limosnera. Vas a reclamar lo que es tuyo por derecho. Sus palabras me llenaron de fuerza. El viaje en autobús a Guadalajara fue largo, casi 30 horas con escalas. Salí de Tijuana una tarde de jueves y llegué a Guadalajara el viernes por la noche. Durante todo el trayecto, mientras el paisaje cambiaba de las áridas tierras del norte a los verdes valles del centro de México, yo no podía dejar de pensar en todo lo que había pasado. ¿Cuándo exactamente Jennifer descubrió la herencia? ¿Cuánto tiempo llevaba planeando alejarme de la familia? ¿Miguel sabía algo o era solo un peón en los planes de su esposa? Guadalajara me recibió con sus calles llenas de vida, el olor a tequila y mariachi flotando en el aire. El licenciado Ruiz había reservado una habitación para mí en un hotel modesto cerca de su oficina. Cuando llegué, cansada y nerviosa, había un mensaje de él esperándome: bienvenida a Guadalajara, señora González. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana en mi oficina. Descanse bien. Esa noche apenas dormí. Me la pasé mirando el techo, repasando todo lo que iba a decir, todo lo que necesitaba preguntar. La oficina del licenciado Ruiz estaba en un edificio antiguo pero elegante en el centro histórico. Cuando llegué a las 10 en punto, su secretaria me recibió con una sonrisa amable y me ofreció café. El licenciado la está esperando. Me hizo pasar a una oficina con paredes llenas de libros legales y fotos de familia. El licenciado Ruiz era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso y ojos bondadosos. Se puso de pie cuando entré y me estrechó la mano con calidez. Señora González, es un placer finalmente conocerla en persona. Durante las siguientes 2 horas, me explicó todo en detalle. Mi tío Esteban había sido dueño de 3 restaurantes famosos en Guadalajara: la Casona de Don Esteban, el Portal del Mole y la Cocina de mi Tierra. Eran lugares icónicos que servían comida tradicional jalisciense desde 1963. Además, tenía 2 locales comerciales que rentaba a otros negocios y una casa en Puerto Vallarta. El valor total del patrimonio era considerable, mucho más de lo que yo jamás había imaginado. Su tío fue muy específico en su testamento. Quería que sus restaurantes continuaran operando, preservando las recetas tradicionales y la cultura culinaria de Jalisco. Y confiaba en que usted, como única sobrina que mostró cariño a su hermano Roberto, honraría ese deseo. Me enseñó documentos, fotos de los restaurantes, estados financieros. Mis ojos se llenaron de lágrimas al ver las imágenes de esos lugares hermosos, con sus paredes de azulejos talavera, sus mesas de madera oscura, sus cocinas donde trabajaban docenas de personas. ¿Esto es mío?, pregunté incrédula. El licenciado sonrió. Es suyo, señora González. Junto con los otros 2 herederos, pero usted tiene la mayor participación, el 50%. Y luego me mostró algo que me heló la sangre: documentos falsificados que Jennifer había presentado,
alegando que yo le había dado poder legal para manejar mis asuntos. La firma era una burda imitación de la mía. Los documentos estaban llenos de errores y inconsistencias. Ella contrató a alguien para que investigara su historia familiar, descubrió la herencia probablemente en febrero o marzo, y desde entonces ha estado tratando de hacerse pasar por su representante. Incluso intentó contactar a los gerentes de los restaurantes, diciendo que usted estaba muy enferma y que ella manejaría todo en su nombre. Sentí náuseas. La magnitud de la traición era abrumadora. ¿Por qué me alejó entonces?, pregunté con voz rota. Si ella quería la herencia, ¿por qué no simplemente me manipuló para que le diera el poder? El licenciado se reclinó en su silla. Porque usted es más inteligente de lo que ella pensaba, señora González. Probablemente temía que si le pedía firmar documentos, usted investigaría, haría preguntas. Era más fácil para ella aislándola, haciéndola sentir insignificante, para que usted no se enterara de nada. Su plan era reclamar la herencia, venderlo todo rápidamente, y desaparecer con el dinero. Para cuando usted se enterara, ya sería demasiado tarde. La furia que sentí en ese momento fue como un volcán erupcionando dentro de mi pecho. Todo el dolor, toda la humillación, toda la soledad de los últimos meses no había sido solo crueldad gratuita. Había sido calculado, planeado, ejecutado con precisión para robarme no solo mi herencia, sino mi dignidad, mi familia, mi lugar en el mundo. ¿Qué hago ahora?, pregunté. El licenciado juntó sus manos. Ahora, señora González, firmamos los documentos correctos. Usted toma posesión legal de su herencia. Y después, si quiere, presentamos cargos contra su nuera por fraude e intento de robo. Pero eso depende de usted. Respiré profundo, mirando por la ventana hacia las calles de Guadalajara, hacia esta ciudad que de repente se había convertido en mi futuro. Después de firmar todos los documentos legales, el licenciado Ruiz me propuso algo que cambiaría todo. ¿Quiere conocer sus restaurantes? Mi corazón latía rápido cuando subimos a su auto y nos dirigimos al centro histórico de Guadalajara. El primer restaurante que visitamos fue La Casona de Don Esteban, ubicado en una esquina pintoresca cerca del Teatro Degollado. Era un edificio de 2 pisos con fachada colonial pintada de color terracota, con ventanas grandes adornadas con macetas de geranios rojos. Cuando entramos, el aroma me golpeó como una ola de memorias: chile, comino, canela, chocolate. Era el olor del mole auténtico, el mismo que mi madre hacía cuando yo era niña. El lugar estaba lleno de clientes almorzando, familias conversando animadamente alrededor de mesas cubiertas con manteles de algodón bordado. Las paredes estaban decoradas con azulejos de Talavera que contaban historias de Jalisco, y del techo colgaban lámparas de hierro forjado que daban una luz cálida y acogedora. El gerente, don Ramón, un señor de unos 60 años con bigote poblado, se acercó al vernos. El licenciado me presentó: don Ramón, ella es la señora Rosa María González, la sobrina de don Esteban. Es la nueva dueña. El rostro de don Ramón se iluminó. Se quitó el sombrero y tomó mis manos con respeto. Señora González, que Dios la bendiga. Don Esteban habló mucho de usted antes de partir. Dijo que usted era una mujer de buen corazón, que honraría su legado. Sus palabras me hicieron llorar ahí mismo, en medio del restaurante. Don Ramón me llevó a recorrer todo el lugar. Me mostró la cocina donde 6 cocineras trabajaban con movimientos coordinados, como una danza antigua. Una de ellas, doña Esperanza, llevaba 30 años preparando el mole poblano siguiendo la receta original que mi tío había perfeccionado. 24 ingredientes, señora, me explicó con orgullo, mostrándome los chiles secos, el chocolate de Oaxaca, las especias cuidadosamente medidas. Su tío decía que el mole es como la vida, muchos ingredientes diferentes que parecen no combinar, pero cuando los mezclas con amor y paciencia, crean algo hermoso. Visitamos los otros 2 restaurantes esa tarde. El Portal del Mole era más pequeño pero igualmente encantador, especializado en diferentes tipos de moles: negro, verde, amarillo, rojo. Y La Cocina de mi Tierra era famoso por su pozole rojo y sus tamales, irónicamente las mismas comidas que yo había preparado toda mi vida. Cada lugar tenía su propia alma, su propia historia, y ahora todos eran parte de mi responsabilidad. Pero lo más impactante vino cuando don Ramón me contó algo que me dejó sin palabras. Señora González, hace unos meses, como en marzo, una señora americana vino preguntando por usted. Dijo que era su nuera y que usted estaba muy enferma.
Quería saber todo sobre los negocios, cuánto ganábamos, cuántos clientes teníamos, cuánto valdría si quisiéramos vender. Mi estómago se retorció. ¿Qué le dijeron? Don Ramón se puso serio. Le dijimos que no teníamos autorización para dar esa información. Algo en ella no nos gustó, parecía más interesada en el dinero que en usted. Ella insistió, incluso ofreció dinero a algunos empleados si le ayudaban a convencernos de vender rápido. Uno de los meseros, un joven llamado Carlos, se acercó tímidamente. Señora, esa mujer me ofreció $5,000 si yo ayudaba a sabotear el negocio. Me pidió que arruinara comida, que fuera grosero con los clientes, que hiciera que el restaurante perdiera reputación para que fuera más fácil vender barato. Me quedé boquiabierta. ¿Y qué hiciste? Carlos se irguió con orgullo. Le dije que don Esteban había sido como un padre para mí, que me dio trabajo cuando nadie más lo hacía. Jamás lo traicionaría, ni a él ni a su familia verdadera. Ella se fue muy enojada. Esa noche, de regreso en mi hotel, no pude dormir pensando en todo lo que había descubierto. Jennifer no solo había tratado de robar mi herencia, sino que había intentado activamente destruir los negocios de mi tío para poder venderlos por menos dinero. La crueldad de sus acciones no tenía límites. Y mientras ella hacía todo eso, yo estaba en Tijuana llorando, sintiéndome inútil, creyendo que no valía nada. Al día siguiente, el licenciado Ruiz me presentó a un contador y a una consultora de negocios. Señora González, estos restaurantes son su futuro ahora. Pero necesita aprender a manejarlos. ¿Está dispuesta a quedarse en Guadalajara por un tiempo? ¿A aprender todo lo necesario para ser una buena dueña? La pregunta me hizo reflexionar profundamente. Tenía 65 años. Toda mi vida había vivido modestamente, sin grandes ambiciones. Ahora me estaban ofreciendo una oportunidad de transformar no solo mi situación económica, sino mi identidad completa. Sí, respondí con una firmeza que no sabía que poseía. Voy a quedarme. Voy a aprender. Voy a honrar el legado de mi tío. Y en ese momento, tomé una decisión más importante: no iba a vender nada. Iba a hacer que esos restaurantes crecieran, iba a preservar las tradiciones culinarias que representaban, iba a demostrarle a Jennifer y a cualquiera que me hubiera subestimado que Rosa María González no era una mujer que se podía desechar fácilmente. Era una mujer con valor, con propósito, y ahora con los medios para reclamar su lugar en el mundo. Julio fue un mes de aprendizaje intenso. Me mudé a un apartamento pequeño cerca de los restaurantes y comencé a sumergirme en el mundo de los negocios. Aprendí sobre inventarios, proveedores, empleados, impuestos, marketing. Mi cabeza daba vueltas con tanta información nueva, pero yo estaba determinada. Cada mañana me levantaba a las 5, visitaba los 3 restaurantes, observaba, hacía preguntas, tomaba notas. Las cocineras me enseñaron secretos culinarios, los meseros me contaron sobre los clientes regulares, los gerentes me explicaron las finanzas. Pero en medio de todo este proceso de transformación, había una conversación pendiente que me quitaba el sueño: tenía que enfrentar a Miguel y a Jennifer. Necesitaba que supieran que yo sabía la verdad, que su plan había fracasado, que yo no era la mujer débil que ellos pensaban. El licenciado Ruiz me aconsejó esperar, reunir más evidencia, preparar todo legalmente. Pero yo sentía que cada día que pasaba sin confrontarlos era un día más viviendo con esa piedra en el pecho. A mediados de julio, tomé una decisión. Le pedí al licenciado que organizara una reunión formal en San Diego. Quiero que estén presentes, usted como mi abogado, Jennifer, Miguel y yo. Quiero que vean las evidencias de lo que ella intentó hacer. Quiero respuestas. El licenciado aceptó, aunque con reservas. Señora González, prepárese. Esto no será fácil. La gente no admite estas cosas fácilmente, especialmente cuando han sido descubiertos. La reunión se programó para el último viernes de julio en las oficinas de un abogado asociado del licenciado Ruiz en San Diego. Yo viajé desde Guadalajara con mariposas en el estómago y fuego en el corazón. Llevaba meses sin ver a Miguel, sin escuchar su voz, sin saber si todavía me consideraba su madre. ¿Cómo reaccionaría cuando supiera todo? ¿Me defendería o seguiría al lado de su esposa? Llegué a la oficina 30 minutos antes. El licenciado Ruiz ya estaba ahí, con una carpeta gruesa llena de documentos. ¿Está lista?, me preguntó con seriedad. Yo asentí,
aunque mi corazón latía como tambor de guerra. Lista. A las 3 en punto, Miguel y Jennifer entraron a la sala de conferencias. El shock en sus rostros cuando me vieron fue evidente. Miguel se puso pálido. «¿Mamá? ¿Qué haces aquí?» Su voz tenía una mezcla de sorpresa y algo más, culpa tal vez. Jennifer, por otro lado, rápidamente compuso una expresión de molestia. «¿Qué es todo esto? ¿Por qué nos citaron aquí?» Se dirigió al abogado asociado con tono exigente. Pero el licenciado Ruiz tomó la palabra. «Señora Miller, señor González, los hemos citado porque hay asuntos legales serios que discutir relacionados con fraude e intento de apropiación ilegal de bienes». El color desapareció del rostro de Jennifer. ¿De qué están hablando? Durante la siguiente hora, el licenciado Ruiz presentó todo metódicamente, los documentos falsificados, los testimonios de los gerentes de los restaurantes sobre sus intentos de manipulación, las investigaciones genealógicas que ella había hecho, todo. Miguel miraba a su esposa con creciente horror mientras cada pieza de evidencia era presentada. «Jennifer, ¿qué es esto?», preguntó con voz temblorosa. Pero ella se mantenía en silencio, sus ojos lanzando dagas hacia mí. Cuando llegó mi turno de hablar, me puse de pie. Mis manos temblaban pero mi voz salió firme. «Miguel, hijo mío, durante 10 meses he vivido con un dolor que no le deseo a nadie. Me cerraron la puerta en la cara, me alejaron de mis nietos, me hicieron sentir que no valía nada. Y ahora sé por qué. Tu esposa descubrió que yo iba a heredar el patrimonio de mi tío Esteban. En lugar de hablar conmigo, en lugar de ser honesta, decidió alejarme para intentar quedarse con todo». Miguel tenía lágrimas en los ojos. «Mamá, yo no sabía. Jennifer me dijo que tú no querías estar con nosotros, que querías tu espacio, que estabas molesta con nosotros». Me dolió escuchar eso, pero no me sorprendió. Por supuesto que ella le había mentido. ¿Y tú le creíste sin ni siquiera preguntarme? Mi voz se quebró. ¿Cuándo dejé de ser tu madre, Miguel? ¿Cuándo mi palabra dejó de valer para ti? Jennifer explotó entonces. ¿Esto es ridículo? Yo solo estaba tratando de ayudar. Cuando descubrí lo de la herencia, pensé que sería mucho para Rosa manejar. Es una señora mayor, no sabe de negocios. Iba a administrar todo por ella. El licenciado Ruiz la interrumpió fríamente. «Señora Miller, falsificar documentos legales no es ayudar. Intentar sobornar empleados para sabotear negocios no es administrar. Lo que usted hizo es ilegal y podría enfrentar cargos criminales». El silencio que siguió fue sepulcral. Jennifer miraba al suelo, su máscara de superioridad finalmente cayendo. Miguel se cubrió la cara con las manos. Y yo, sentada ahí mirando a mi hijo, sentí una mezcla de triunfo y tristeza. Había expuesto la verdad, había reclamado mi dignidad, pero ¿a qué costo? ¿Podría mi relación con mi hijo recuperarse alguna vez? Después de esa confrontación inicial, pedí un momento a solas con Miguel. El licenciado Ruiz y Jennifer salieron de la sala, dejándonos solos por primera vez en casi un año. Mi hijo no podía mirarme a los ojos. Estaba sentado con los hombros caídos, como si llevara el peso del mundo sobre ellos. El silencio entre nosotros era tan denso que casi podía tocarse. Finalmente, él habló con voz rota: «Mamá, perdóname». Esas 2 palabras abrieron una compuerta de emociones. Yo, que había mantenido la compostura durante toda la reunión, finalmente dejé que las lágrimas fluyeran. «Miguel, ¿cómo pudiste? No es solo lo de la herencia. Me alejaste de mis nietos, me hiciste sentir que no era nadie, que no importaba». Él levantó la vista, y vi en sus ojos el mismo niño que solía correr a mis brazos cuando se lastimaba. «Ella me convenció, mamá. Me dijo que necesitábamos distanciarnos para ser una familia moderna, americana. Que tus tradiciones, tu forma de ser, estaban atrasadas». Esas palabras dolieron más que cualquier otra cosa. ¿Y tú le creíste? ¿Pensaste que yo, tu madre, que te crió sola después de que tu padre nos abandonó, que trabajó doble turno para darte educación, era algo de lo que avergonzarte? Miguel sollozaba ahora. «No fue así, mamá. Al principio no. Pero ella es muy persuasiva. Empezó poco a poco, comentarios pequeños. Y cuando descubrió lo de la herencia, todo cambió.
Se obsesionó. Me dijo que era nuestra oportunidad de tener la vida que merecíamos, que tú no ibas a saber qué hacer con tanto dinero. ¿Y tú sabías lo que estaba haciendo? Los documentos falsos, los intentos de sabotaje, pregunté, necesitando conocer toda la verdad. Miguel negó con la cabeza vehementemente. No, lo juro por mis hijos. Sabía que ella estaba investigando sobre la herencia, pero pensé que era solo curiosidad. No sabía nada de los documentos falsos hasta hace unos días, cuando el abogado me contactó para citarme. Cuando le pregunté, ella me dijo que eran solo trámites legales, que te estaba ayudando. Yo fui un idiota al creerle. Nos quedamos en silencio por un momento. Yo procesaba todo, intentando separar mi enojo hacia Jennifer de mi dolor hacia Miguel. Él era mi hijo, sí, pero también era un hombre adulto que había tomado decisiones. Miguel, ¿cuánto de lo que pasó fue Jennifer y cuánto fuiste tú siendo cómplice? La pregunta era dura pero necesaria. Él respiró profundo. Fui cobarde, mamá. Aun si no sabía los detalles, sabía que algo no estaba bien. Sabía que cerrarte la puerta en la cara estuvo mal. Sabía que no dejarle hablar contigo por teléfono a los niños estaba mal. Pero era más fácil hacer lo que Jennifer decía que enfrentarla. Esa honestidad brutal me dolió pero también me dio esperanza. Al menos reconocía su responsabilidad. ¿Y ahora qué?, pregunté. ¿Qué pasa con tu matrimonio? ¿Con mis nietos? Miguel se frotó la cara con cansancio. No sé, mamá. Todo mi mundo se está derrumbando. Jennifer mintió, manipuló, casi comete un crimen. ¿Cómo puedo quedarme con alguien así? Pero también tengo 2 hijos con ella. No quiero destruir su familia. Le tomé las mismas manos que yo sostuve cuando dio sus primeros pasos. Miguel, escúchame bien. Lo que yo decida hacer con Jennifer legalmente es mi decisión. Pero lo que tú hagas con tu matrimonio es tuyo. No voy a presionarte para que la dejes. Eso es entre ustedes 2. Lo único que te pido es esto, que no me alejes más de tus hijos. Que Daniela y Juanito conozcan a su abuela, que aprendan de dónde vienen, que sepan que el amor familiar es más importante que el dinero. Miguel asintió, limpiándose las lágrimas. Lo prometo, mamá. Te prometo que las cosas van a cambiar. Entonces le pregunté algo que había estado dándome vueltas en la cabeza. ¿Ellos preguntan por mí? ¿Los niños? Su cara se contrajo de dolor. Todo el tiempo. Daniela llora preguntando por qué no vienes. Juanito pregunta si ya no lo quieres. Les dijimos que estabas ocupada, que vivías lejos, pero ellos sienten tu ausencia. Eso me destrozó el corazón pero también me dio fuerza para lo que tenía que hacer. Cuando salimos de esa sala, Jennifer y los abogados nos esperaban. Tomé una decisión que sorprendió a todos. Licenciado Ruiz, no voy a presentar cargos criminales contra Jennifer. Todos se quedaron callados. Jennifer me miró con una mezcla de alivio y desconfianza. Pero, continué firmemente, hay condiciones. Primera, Jennifer tiene que admitir públicamente lo que hizo, frente a toda la familia. Segunda, tiene que devolver cualquier documento o información que haya obtenido ilegalmente. Tercera, va a estar en terapia, tanto individual como de pareja con Miguel, si su matrimonio va a continuar. Y cuarta, dije mirándola directamente a los ojos, nunca, jamás, volverá a interponerse entre yo y mis nietos. Si lo hace, si intenta alejarme aunque sea una vez más, entonces sí presento todos los cargos y peleo por custodia compartida. ¿Entendido? Jennifer, derrotada y humillada, asintió. Entendido. El licenciado Ruiz me miró con respeto. ¿Está segura, señora González? Yo asentí. Estoy segura. La venganza no me devolverá el tiempo perdido con mis nietos. Pero la justicia y los límites claros sí pueden darme un futuro con ellos. Agosto comenzó con una reunión familiar que nunca olvidaré. Jennifer había accedido a admitir públicamente lo que había hecho, y Miguel organizó una cena en su casa con toda la familia extendida, sus hermanos de Jennifer, los padres de ella, y yo. Cuando llegué esa tarde de sábado, mi corazón latía con fuerza. No sabía qué esperar, cómo reaccionarían todos, si me creerían o si pensarían que yo estaba exagerando.
pero lo primero que vi cuando la puerta se abrió fue a Daniela corriendo hacia mí con los brazos abiertos. «Abuela. Abuela», gritaba con lágrimas en los ojos. La tomé en mis brazos y sentí que mi alma sanaba un poquito. Juanito venía detrás de ella, tímido al principio porque no me había visto en tanto tiempo, pero cuando me arrodillé y le abrí los brazos, también se lanzó a abrazarme. Olían a champú de frutas y a inocencia, y yo no pude evitar llorar mientras los apretaba contra mi pecho. La cena fue tensa al principio. Los padres de Jennifer, Bob y Karen, me miraban con recelo, probablemente creyendo que yo era una suegra difícil que estaba causando problemas en el matrimonio de su hija. Pero Miguel, cumpliendo su palabra, tomó la palabra antes de cenar. «Familia, los reuní hoy porque necesitan saber la verdad sobre lo que ha estado pasando». Y entonces, con voz temblorosa pero firme, contó todo. Contó cómo Jennifer había descubierto mi herencia, cómo había planeado apropiarse de ella, cómo me había alejado deliberadamente de la familia. El silencio que siguió fue absoluto. Karen, la madre de Jennifer, se puso pálida. «Jennifer, ¿esto es verdad?». Jennifer, sentada con la cabeza baja, finalmente habló. «Sí, es verdad. Yo, me obsesioné. Cuando descubrí que Rosa iba a heredar esos restaurantes, vi una oportunidad de tener la vida que siempre soñé. Una casa grande, seguridad financiera, todo. Y pensé que ella nunca se iba a enterar, que podía manejarlo todo y nadie saldría lastimado. Su voz era apenas un susurro. Pero estaba equivocada. Lastimé a mi esposo, a mis hijos, y especialmente a Rosa. Y lo siento». No era una disculpa perfecta. Todavía podía escuchar justificaciones en sus palabras, todavía sentía que no comprendía completamente la magnitud de lo que había hecho. Pero era un comienzo. Bob, el padre de Jennifer, me miró con vergüenza. «Señora González, no sé qué decir. Mi hija, lo que hizo es imperdonable. Si usted quiere tomar acciones legales, la entenderíamos». Yo respiré profundo. Ya tomé mi decisión. No voy a destruir esta familia más de lo que ya está dañada. Pero necesito que todos entiendan algo, soy la abuela de Daniela y Juanito. Soy parte de esta familia, me guste o no a alguien. Y nadie va a alejarme de mis nietos nunca más. Los días siguientes fueron de ajustes y reconexiones. Daniela y Juanito vinieron a visitarme a mi hotel en San Diego. Les llevé regalos de Guadalajara, un vestido bordado para Daniela, un sombrero de charro para Juanito. Les conté sobre los restaurantes, sobre las cocineras que preparaban comidas mágicas, sobre la ciudad hermosa donde ahora vivía parte del tiempo. Sus ojitos brillaban de emoción. «¿Podemos visitarte, abuela?», preguntó Daniela. «Claro que sí, mi amor. Cuando quieran». Pero también tuve conversaciones difíciles con Miguel sobre su matrimonio. «Hijo, la terapia de pareja va a ser dura. Van a tener que hablar de cosas dolorosas, van a tener que reconstruir la confianza. ¿Estás dispuesto?». Miguel asintió. «Quiero intentarlo, mamá. Por los niños, pero también porque alguna vez amé a Jennifer. Quiero ver si esa persona todavía existe bajo toda esta codicia». Yo respetaba su decisión, aunque parte de mí quería que la dejara. Pero no era mi matrimonio, no era mi decisión. A finales de agosto, regresé a Guadalajara con un corazón más ligero pero todavía dolorido. Las heridas no sanan de la noche a la mañana. Pero en los restaurantes, encontré propósito y sanación. Me dediqué de lleno a aprender el negocio. Don Ramón se convirtió en mi mentor, enseñándome todo sobre administración. Doña Esperanza me enseñó a hacer el mole perfecto, siguiendo la receta de mi tío paso a paso. Y yo, poco a poco, comencé a verme no solo como víctima de una traición, sino como dueña de mi propio destino. Tomé una decisión importante: una parte de las ganancias de los restaurantes se destinaría a becas para jóvenes que quisieran aprender cocina tradicional mexicana. La Fundación Esteban González se llamaría, en honor a mi tío. Quería que su legado fuera más que dinero, que fuera preservación de cultura, de tradiciones, de sabores que cuentan la historia de nuestro pueblo. Y en ese propósito encontré mi propia voz, mi propio valor, independiente de lo que mi familia pensara de mí. Han pasado 6 meses desde aquella confrontación en San Diego, y mientras escribo estas palabras desde mi oficina en Guadalajara, mirando por la ventana hacia las calles llenas de vida del centro histórico,
apenas puedo reconocer a la mujer que era hace un año. Aquella Rosa María que lloraba en silencio en su casita de Tijuana, sintiéndose inútil y desechable, parece ahora un personaje de otra vida, de otra historia. Los restaurantes prosperan bajo mi administración. No fue fácil, Dios sabe que no lo fue. Tuve que aprender sobre finanzas, marketing, recursos humanos, regulaciones sanitarias. Hubo noches en que me dolía la cabeza de tanto estudiar, días en que quería rendirme porque me sentía demasiado vieja para esto. Pero cada vez que esa duda aparecía, recordaba la puerta cerrada en mi cara, recordaba las palabras de Jennifer: no formas parte de esta familia. Y esas memorias, en lugar de derrotarme, me daban fuerza para seguir adelante. Hace 3 meses, abrimos un cuarto restaurante, La Mesa de Rosa, nombrado así por insistencia de don Ramón y todos los empleados. Es un lugar especializado en postres tradicionales: arroz con leche, flan napolitano, buñuelos, capirotada. Mi madre me había enseñado a hacer todos esos postres cuando yo era joven, y ahora esas recetas alimentan a cientos de personas cada semana. El día de la inauguración, Miguel vino desde San Diego con Daniela y Juanito. Ver a mis nietos cortando el listón de apertura, sus caritas orgullosas de su abuela, fue uno de los momentos más felices de mi vida. Mi relación con Miguel mejora lentamente. Hablamos por teléfono cada semana, él me cuenta sobre su terapia de pareja, sobre sus luchas, sobre sus avances. Jennifer y él están trabajando en su matrimonio, aunque el camino es difícil. Ella también ha estado en terapia individual, tratando de entender su obsesión con el dinero y el estatus. No somos amigas, probablemente nunca lo seremos, pero hemos encontrado una forma de coexistir civilizadamente por el bien de los niños. Daniela y Juanito me visitan en Guadalajara durante las vacaciones escolares. Les enseño a hacer tamales, como mi madre me enseñó a mí, como yo le enseñé a Miguel. Es hermoso ver sus manitas pequeñas intentando envolver la masa en las hojas de maíz, escuchar sus risas llenando la cocina. Les cuento historias de su bisabuela, de su abuelo, de las tradiciones que vienen de generaciones atrás. Y ellos escuchan con ojos grandes, absorbiendo esa herencia cultural que es mucho más valiosa que cualquier restaurante o propiedad. He conocido a los otros 2 herederos de mi tío Esteban. Son primos lejanos, buenas personas que respetan mi liderazgo en el negocio. Juntos hemos decidido no vender nunca los restaurantes, sino convertirlos en un legado familiar que pase de generación en generación. Y la Fundación Esteban González ya ha dado becas a 15 jóvenes para estudiar gastronomía, preservando las recetas y técnicas tradicionales que se están perdiendo en un mundo de comida rápida. Lo que más me sorprende de esta transformación no es el éxito financiero, aunque no voy a mentir, es reconfortante tener seguridad económica después de una vida de escasez. Lo que más me sorprende es el cambio interno. Ya no me veo como una víctima. Ya no necesito la validación de otros para saber mi valor. La humillación que sufrí, en lugar de destruirme, me forjó en una mujer más fuerte, más segura, más completa. Hace un mes, regresé a Tijuana por primera vez desde que me mudé. Visité mi antigua casa, ahora rentada a una familia joven. Visité a doña Carmen, quien lloró de felicidad al verme. Le conté todo, cada detalle de mi transformación. Ella me abrazó fuerte y me dijo: ¿ves, mijita? Dios nunca abandona a los suyos. Estuviste en el valle oscuro, pero Él te sacó hacia la montaña. Y aunque yo no soy muy religiosa, sentí que tenía razón. Había algo divino, algo más grande que yo, que me había guiado a través de esta jornada. También visité el lugar donde Jennifer me cerró la puerta. Me paré en ese mismo porche, recordando cómo me sentí ese día hace más de un año. Pero esta vez no sentí dolor. Sentí gratitud. Porque si ella no me hubiera rechazado tan brutalmente, si no hubiera tratado de robarme, yo nunca habría descubierto mi herencia, nunca habría encontrado mi propósito, nunca me habría convertido en la mujer que soy ahora. El perdón es un proceso, no un evento. Todavía hay días en que me duele lo que pasó. Todavía hay momentos en que recuerdo esos meses de soledad y me enojo. Pero cada vez esos momentos son menos frecuentes, menos intensos. Y poco a poco, siento que ese capítulo doloroso se está cerrando para dar paso a uno nuevo, lleno de posibilidades. Mi mensaje para cualquiera que esté pasando por una traición, por un rechazo, por un momento en que sienten que no valen nada, es este: su valor no depende de lo que otros piensen de ustedes. Su valor es intrínseco, es inherente, es inquebrantable.
Las personas pueden intentar quitarles muchas cosas, dinero, oportunidades, tiempo. Pero nunca pueden quitarles su dignidad si ustedes no se los permiten. Y a las mujeres de mi edad, a las que sienten que es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para transformarse, nunca es tarde. Yo tenía 65 años cuando mi vida dio este giro. 65. Una edad en que muchos piensan que solo queda esperar el final. Pero yo les digo que esos pueden ser los años más fructíferos, más poderosos, más significativos de sus vidas. Porque finalmente tienen la sabiduría de décadas, la paciencia de haber sobrevivido muchas tormentas, y el coraje de ya no tener miedo al que dirán. Hoy, mientras el sol se pone sobre Guadalajara y el aroma del mole se eleva desde las cocinas de mis restaurantes, me siento en paz. He encontrado mi lugar en el mundo. He reclamado mi dignidad. He preservado un legado. Y he aprendido la lección más importante, que a veces las mayores traiciones nos llevan a los mayores triunfos, que el dolor puede transformarse en propósito, y que nunca, jamás, somos demasiado viejos ni demasiado débiles para resurgir de las cenizas y volar más alto de lo que nunca imaginamos posible. Rosa María González, 66 años, dueña de restaurantes, defensora de tradiciones culinarias, abuela orgullosa, y mujer que aprendió que su valor no estaba en ser aceptada por otros, sino en aceptarse y valorarse a sí misma. Esta es mi historia. Y si algo les deja, espero que sea esto: nunca dejen que nadie les cierre la puerta a su propio valor. Porque ustedes tienen la llave, siempre la han tenido, solo necesitan tener el coraje de usarla.